Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Hoy quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñenme hasta el final de este video. Sean todos bienvenidos. Me han pedido que hable un poquito sobre lo que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. No, la Biblia Reina Valera, ¿no está? La Biblia Reina Valera. La muchacha esta tiene aquí, entonces van a leer de aquí. Ajá. En Mateo 16, 18 yo podría decir que es lo fundamental, que es la cita donde Dios te dice, me dice, y le dice al mundo entero que Él tiene una sola iglesia y que es la Iglesia Católica. En esta cita no da cabida para más iglesias fundadas por Dios. Vean ustedes, Jesucristo es Dios. Y como Él es Dios, Él funda su propia iglesia. ¿Cuál es la diferencia de la Iglesia Católica a las demás iglesias? Que la Iglesia Católica fue fundada por el mismo Dios. Jesucristo es Dios y Él funda su propia iglesia. Y las demás iglesias fueron fundadas por hombres. Si quieren, hagan la prueba. Ustedes tienen teléfono inteligente y ahí le pueden preguntar a Siri, ¿quién fundó la Iglesia Católica? Y Siri le va a decir Jesucristo en el año 33. El mundo entero sabe que hace 2023 años nació un niño que es el Emmanuel, Dios con nosotros, y partió la historia en dos, el antes de Cristo y después de Cristo. Y ese Jesucristo funda una iglesia. Ahora bien, queda constancia en la Biblia de que es la única iglesia fundada por Dios, que no hay otra. Ojo, y antes de venir Jesucristo existía el pueblo judío, una comunidad, una congregación, pero nunca se llamó Iglesia de Dios, porque no lo había fundado Dios en persona. Dios lo fue llevando, fue guiando al pueblo, lo fue acompañando, pero esta particularidad de la Iglesia de Dios es porque el mismo Dios se encarnó, el Emmanuel, y funda su propia iglesia, y la funda para una misión muy importante: dar a conocer al mundo el mensaje salvífico de Dios. Y ese mensaje salvífico de Dios que Jesucristo le da a la iglesia se llama la verdad. ¿Y por qué la verdad? Porque cualquier persona puede pensar lo que quiera de lo que hay más allá. Cuando uno se muera, uno dice, no, los testigos van, dicen, si uno se muere, muerto el perro, se acabó la sarna. Llega hasta el cementerio el cuerpo y el alma. Otros dicen, no, que después, sí, muere ahí, pero cuando venga Cristo va a resucitar aquí, mientras tanto no van para el cielo. Cada uno inventa lo que le viene en gana, pero Jesucristo, que es Dios, vino a revelarnos la verdad sobre lo que hay más allá después de la muerte. Y para que esa verdad llegara al mundo entero, nos dejó constancia en Mateo 16, 18, que dice, Mateo, ¿ah? A ver, acérquese, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y yo también, pase por la izquierda. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y oigan, nadie me puede refutar, ningún protestante en el mundo me puede refutar que Cristo fundó una iglesia. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está la prueba contundente de que Dios tiene una sola iglesia. Aquí no hay cabida para más iglesias. Aquí no dice tú eres Pedro, que significa pedregal, y sobre estas piedras yo voy a fundar mis iglesias evangélicas. Eso no lo dice ahí. Ahí es claro y dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y yo quiero compartir con ustedes esta cita y otra cita, para que ustedes se sientan orgullosos toda la vida
de estar en la una y única iglesia que fundó Jesucristo y no una iglesia que fundó un hombre, sino que Dios mismo en persona la fundó y ustedes puedan vivir confiados, felices y orgullosos de estar en esa iglesia hasta que Dios nos mande llamar y partamos allá al cielo donde está también la iglesia, pero la iglesia reinante. Aquí está la iglesia, no, militante, peregrinante, que peregrina, militante. En el purgatorio la iglesia, purgante, están pagando la que hicieron. Y en el cielo está la iglesia triunfante. Es la misma iglesia de Jesucristo, pero unos estamos aquí, otros van en camino y otros ya llegaron. Y es la iglesia de Jesucristo. Entonces Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si ustedes quieren saber por qué Jesucristo fundó una iglesia, en el versículo 13 dice, ¿cuál es el motivo por el cual fundó una iglesia? El motivo era sencillo. Ya había gente para ese tiempo que hablaba de Jesús, que predicaba sobre Jesús, pero que no tenía las ideas claras. Unos decían que Jesús era Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o algunos de los profetas. Todos estaban equivocados, errados. A pesar de que todos estaban hablando de Jesucristo, enseñaban mentiras. Y Jesucristo entonces le pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. En medio de tantas mentiras, hay uno que dice la verdad. Pongan cuidado. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vean por qué Jesús va a fundar su iglesia. Porque la gente anda predicando por ahí que Jesús, el Hijo del Hombre, es. Vamos a ver. Ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista. Pregunto. Los que predicaban que Jesucristo era Juan el Bautista, ¿estaban en la verdad o en la mentira? En la mentira. Jesucristo no era Juan el Bautista. Ojo. Predicaban sobre Jesucristo, hablaban sobre Jesucristo, pero decían que Jesucristo era Juan el Bautista. Ahí ven ustedes que la gente estaba errada, equivocada. 2000 años después hay personas que hablan sobre Jesucristo y se llaman los cristianos evangélicos. Pero están equivocados hablando cosas sobre Jesucristo que no son. Al igual que en ese tiempo, cuando Jesucristo vio la necesidad de fundar la iglesia. Unos dicen que Juan el Bautista. Vamos a ver, ¿eso tenían la verdad? No. Vamos a ver si tienen la verdad la otra secta, el otro grupo. Pongan cuidado. Ellos dijeron, uno Juan el Bautista. Esa es una secta. Vamos a ver la otra secta. Otros Elías. Otra secta dice que Cristo era Elías. Pregunto, ¿estaban en la verdad? Vamos a ver otra secta, otro grupo. Otros Jeremías. ¿Estaban en la verdad? Estaban equivocados. Y otros O alguno de los profetas. Otros decían que Jesús era alguno de los profetas. Observen, hermanos, que la Biblia da el motivo por qué Jesucristo fundó la iglesia. Porque la gente estaba en el error. La gente tenía un concepto equivocado de Cristo. Hablaban de Cristo, pero no sabían quién era. Hablaban mentiras, enseñaban mentiras. Ahí están retratadas las sectas de hoy, que hablan sobre Jesucristo, pero cada uno enseña sus propias mentiras. Y cuando Jesucristo ve que hay mentiras, que la gente no tiene idea clara de quién es Él, Jesucristo entonces le pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Vean. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vamos a ver si los apóstoles dijeron la verdad o no, o Pedro, que fue el que habló. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente.
¿Estaba diciendo mentiras? A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Es lo mismo decir que Cristo es el Santo de Dios a decir que es Juan Bautista? ¿Es lo mismo decir que Cristo es el Hijo de Dios a decir que era Jeremías? ¿Era lo mismo decir que Cristo es el Santo de Dios a decir que es uno de los profetas? El que diga que es lo mismo, se la fumó verde. No es lo mismo. Una persona pensante se da cuenta que no es lo mismo. Entonces cuando Jesús se da cuenta que esta gente está equivocada, pero que Pedro tiene la verdad, entonces le dice a Pedro, mire cómo lo alaba por lo que él dijo. Pongan cuidado que Jesús lo alaba por lo que dijo. Pedro dijo que era el Mesías, el Santo de Dios. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado, lo alaba. Bienaventurado. Aquella gente está equivocada, aquella gente está enseñando mentiras. Pero tú que dices la verdad, eres un bienaventurado. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces está diciendo que lo que estaban hablando aquellos que decían que Jesús era Jeremías, otro que Juan Bautista, otro que Isaías, otro que algunos de los profetas, eso no se lo había revelado el Padre, eso no venía del cielo, eso venía de la carne. Cada uno decía lo que le venía en gana. Pero Pedro, bienaventurado, porque esto no se lo ha revelado la carne como lo hace con los demás. O sea, aquí está diciendo que a la secta se lo ha revelado lo que ellos enseñan, sus mentiras, la carne, pero no Dios. Mientras que Pedro le dice, no se lo ha revelado la carne, se lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y cuando ve que Pedro ha dicho la verdad, entonces Jesucristo decide fundar la iglesia para que la iglesia siga llevando la verdad al mundo entero. Ponga cuidado. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Para que la gente no ande engañada pensando que Cristo es Jeremías. Para que no ande equivocada pensando que es Juan Bautista. Funda la iglesia en la persona de Pedro. Le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y Pedro significa piedra. Y Jesús le cambió el nombre de Simón y le puso el nombre de piedra para demostrar que él estaba edificando su iglesia y que una de las piedras importantes después de Cristo era Pedro. Y entonces le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, vean ustedes que primera de Timoteo 3:15, lo lee ella, primera de Timoteo 3:15, viene a decirnos que efectivamente Dios tiene una sola iglesia. Segundo, lo mismo de San Mateo. Viene a decir que esa iglesia ha sido fundada para que mantenga la verdad sobre cimientos sólidos. Primera de Timoteo 3:15. Dios tiene una iglesia. En esa iglesia orgullosamente usted vive y yo. Ahí nacimos, ahí vivimos y ahí queremos morir. Y no queremos salirnos de ahí para pasarnos a la iglesia de un hombre. Pongan cuidado. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios, vamos a ver cuál es la casa de Dios. Que es la iglesia de Dios viviente. Mami, usted corre mucho, vamos más despacio. En la casa de Dios. Viviente. No. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuántas iglesias tiene el Dios viviente? Otra vez. Que es la iglesia del Dios viviente. ¿Ustedes creen que existe Dios, el Dios viviente? Sí. Y dice la Biblia que ese Dios, ¿cuántas iglesias tiene? Una, que es la iglesia del Dios viviente. Como es la iglesia del Dios viviente, yo quiero estar en esa iglesia porque el Dios viviente me da vida. Es la vida. Y yo quiero estar en esa iglesia. ¿Para qué voy a estar en una secta
que no es la iglesia del Dios viviente. ¿Para qué? Oye, y sencillo, ¿cómo sabemos que es la iglesia del Dios viviente? Porque el Dios viviente, que es Jesucristo, la fundó en la persona de Pedro, Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré y mi iglesia significa la iglesia mía de yo. Jesucristo ya tiene su iglesia, claro. Martín Lutero puede fundar la de él. Elena de Guay puede fundar la de ella. Carlos Parán puede fundar la de él. Usted, si algún día quiere ser pastor, puede fundar su propia iglesia. ¿Quién le dice que no? Pero tenga los pantalones del puesto y diga, esta es la iglesia mía de yo. No venga a caerle a mentir a la gente diciendo que esa es la iglesia del Dios viviente. Porque la iglesia del Dios viviente ya lleva 2000 años. ¿Para qué miente? ¿Para qué engaña? Y ojo, ¿y cómo sabemos que la iglesia del Dios viviente es la iglesia católica? Sencillo. Porque primero que Jesús le dijo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la piedra después de Cristo importante, Pedro, y ya Cristo la fundó la iglesia allí. Pero ojo, no solamente eso. Usted comienza a pedir la partida de nacimiento a todas las iglesias y la única que tiene partida de nacimiento que tiene 2000 años es la iglesia de Cristo. La demás, la más vieja es la de Martín Lutero y tiene partida de nacimiento en 1520. La fundó Martín Lutero. Tiene partida de nacimiento. Todas las sectas tienen partida de nacimiento. Una persona inteligente, antes de meterse a testigo de Jehová, debe saber cuándo nacieron. ¿Quién la fundó? Un pentecostal. Si hubiese preguntado o estudiado quién fundó la iglesia pentecostal, jamás hubiese ido para allá. No es la iglesia de Dios. Miren cómo el diablo engaña. La gente se va a la secta porque ahí se siente bonito. Y usted no debe ir a donde se sienta bonito, porque pregúntele a un drogadicto cómo se siente fumándose un pitillo. ¿Se siente bonito? ¿Se siente una nota? ¿O no? Usted no va a ir donde se sienta bonito. Usted va a ir a la iglesia que fundó el mismo Dios. Y nosotros sabemos que la iglesia católica, ¿por qué? Porque está en la historia. Vayan ustedes a Roma y encontrarán allá los templos que tienen 1000 años, 1500 años, 1000 y tantos años, los primeros templos cristianos de la iglesia católica. Ustedes van a Roma y encuentran allá la tumba de San Pedro, la tumba de San Pablo, la tumba de los apóstoles. Y ustedes se comienzan a preguntar, ¿cómo los protestantes dicen que ellos son la iglesia de Cristo, pero ellos no hicieron la Biblia? La Biblia la hizo la iglesia de Cristo. ¿Y por qué es la iglesia del Dios vivo? A esto lo llamamos palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quien la hizo fue la iglesia del Dios vivo. Y si la iglesia del Dios vivo hizo la Biblia, entonces la Biblia es palabra De Dios. de Dios. Y no la hicieron los protestantes. Pero bueno, ¿para qué fundó la iglesia? Dice entonces la Biblia que Dios tiene una iglesia. Otra vez, para que si me tardo, sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora, Pablo le va a decir a Timoteo, ¿para qué fundó Dios la iglesia? Óiganlo, aquí viene. La iglesia fue fundada por algún motivo. Debe haber una razón teológica. Vean la razón teológica, véanla. Ahí viene. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia fue fundada para que la verdad no estuviera en el aire. Para que la verdad estuviera sustentada sobre unas bases, sobre unas columnas. Otra vez, ¿qué es la iglesia del Dios vivo? Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia entonces, según dice Pablo? La columna y la base o baluarte, ¿de qué? Entonces vean cómo Dios elevó la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pregunto, ¿esa verdad debe estar abajo o debe estar arriba que todos la conozcan? Arriba.
¿esa verdad es importante o no? Entonces, si es importante y tiene que estar arriba, debe tener unas columnas, unos sustentos, unas bases, para que nadie la tumbe, para que nadie la derrumbe. La iglesia, entonces, ¿qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos creen que la iglesia es columna y base de la verdad? Ahora pregunto, ¿el diablo está de acuerdo que la verdad se mantenga en alto sobre la columna y base, que es la iglesia? ¿Qué es lo que el diablo quiere elevar en alto? La mentira. Pues para que la verdad se venga abajo y suba la mentira, el diablo tiene que destruir ¿qué cosa? La iglesia. La iglesia. Para que al destruir la iglesia, la verdad no tenga ni columnas ni bases. Entonces la verdad se va para el suelo. Y cuando la verdad se vaya para el suelo, cada persona puede decir que él tiene la verdad. Y todas las mentiras del diablo pueden creerse como si fuera verdad. Por eso, donde hay un católico que conozca la iglesia católica, que es fundamento y base de la verdad, que conozca la verdad, ahí no puede entrar un protestante. Por eso los protestantes atacan la iglesia católica, que es columna y base de la verdad. ¿Para qué? Para que la gente quede sin fundamento. Entonces viene un testigo de Jehová y se lleva a unos. Vienen los pentecostales y se lleva a otros. Llevan unos evangélicos y se lleva a otros. ¿Por qué? Porque la verdad fue destruida. Y entonces llega la mentira y todo el mundo cree en la mentira. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta reflexión y cuánta razón tiene el padre Luis Toro, un católico que esté verdaderamente convencido. ¿Por qué? Porque estudió las bases sólidas de la Iglesia de Cristo, su doctrina, porque se preparó, porque reconoce, sabe, como dijo el padre Luis Toro, la parte de nacimiento de la Iglesia, se esmeró y practicaba la fe y tenía fe, sabe que estaba verdad la Iglesia de Cristo, porque la mayoría de las personas católicos que se salieron de la iglesia y ahora están en una iglesia protestante es porque no practicaban la fe, no conocían a la iglesia, ni siquiera asistían a misa los domingos, vivían en pecado mortal, vivían en enemistad con Dios. Y ahora que según sí conocen el evangelio, que ahora sí lo practican porque la iglesia católica, que es la gran ramera, que porque la iglesia católica todos son pecadores y ahora no, porque ahora están en Cristo Jesús y en Cristo serán salvos. Ahora ellos sí están salvos por esto, pero la iglesia a ti no te manda a pecar, la iglesia a ti no te manda a vivir mal ni en enemistad con Dios. La iglesia te pide y exige una vida en Cristo, que practiques la fe, que la proclames, que la anuncies, que la vivas. La iglesia de Dios manda esto. Pero los hermanos protestantes, los católicos ignorantes que se salieron de la iglesia porque nunca fueron capaces de conocerla, no se esmeraron por vivir la fe, se salieron por esto. Así que estudiemos todos juntos las Sagradas Escrituras, practiquemos la fe, vivámosla, estemos seguros, seamos ejemplos de Cristo y verán que aunque venga el mayor pastor con los mayores doctorados y vengan y nos digan lo que quieran, no nos vamos a salir. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad que viene de las Sagradas Escrituras, conocemos la doctrina, conocemos la iglesia y más aún sabemos quién la fundó y hace cuánto fue, hace 2000 años. Y que el Señor agrega a la iglesia a todos los que quiere salvo. Que Dios María Santísima lo acompañe siempre. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.